Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una edición de Diálogo 21. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Qué placer enorme saludarles y poder llegar hasta la intimidad de sus hogares. Un abrazo desde nuestros estudios centrales en la Colonia Escalón para todos los salvadoreños en el mundo. Un abrazo desde acá de nuestros estudios. Gracias por estar en sintonía a través de nuestra señal en nuestras plataformas digitales, de donde les decimos, si es según el horario, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así es que desde ya, gracias por acompañarse de nuestra señal. Este día vamos a hacer un análisis pertinente sobre la situación económica del país y particularmente con algunos acontecimientos que también han marcado el hito de este rubro, como por ejemplo el tema de nuevas inversiones, la evaluación que se hace sobre la decisión de disolver el INSAFOCOP y transferir la supervisión de cooperativas también al Banco Central de Reserva a través de la Superintendencia del Sistema Financiero, entre otros aspectos elementales que tienen que ver con el curso de la economía doméstica en nuestro país. No se pierda este punto importante, elemental a discutir en los siguientes 30 minutos. Acompáñenos. En los últimos días, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa ha continuado con el estudio del presupuesto general de la Nación para el 2025. Aunque todavía no ha sido aprobado, este presupuesto está generando gran expectativa debido a su impacto en varios sectores clave de la economía nacional. El presupuesto 2025 se perfila como uno de los más grandes de la historia. Incluye propuestas para mejorar la infraestructura del país, fortalecer la seguridad y aumentar las inversiones. Sin embargo, el recorte de $32 millones para salud y 92 millones para educación ha desatado fuertes críticas desde diversos sectores de la sociedad. Estos ajustes han provocado marchas y protestas, especialmente entre profesionales de salud y educación, quienes rechazan el recorte de plazas y la congelación del escalafón salarial. Paralelamente, la Asamblea Legislativa aprobó 2 nuevas leyes que tienen un impacto directo en el sector cooperativo del país: la Ley de Bancos Cooperativos y la Ley Especial de Sociedades de Ahorro y Crédito. Estas reformas fueron aprobados con los votos de Nuevas Ideas y su objetivo es regular de manera más estricta a las cooperativas que operan en el sistema financiero del país, especialmente aquellas que captan fondos del público. Esta reforma busca brindar mayor seguridad y transparencia en el manejo de los fondos que en muchos casos provienen de ahorros de personas de a pie, por lo que es importante contar con reglas más estrictas. Pero para analizar el impacto de estas medidas, no se pierda esta mañana el programa de Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan, por ponernos siempre en perspectiva de lo que vamos a analizar con nuestro invitado. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al doctor en Economía, Alfonso Goitia. Bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor. Gracias, Ernesto, un gusto. Qué gusto tenerlo acá con nosotros. Y queremos de alguna manera capitalizar un poco la experiencia y el análisis que tiene respecto ya casi al cierre de lo que es el año 2024 y el ciclo económico que estamos por concluir. Bueno, ¿Cómo ha sido este año para la economía? Desde su perspectiva. Desde mi perspectiva, creo que la economía no ha ido bien durante este año. O sea, de hecho, los últimos datos que manejamos, lo que esperamos es un crecimiento bastante bajo comparativamente a los años anteriores. De hecho, El Salvador sigue manteniéndose en el nivel del 2% al 2.5%. Algunos están planteando ya que puede ser el crecimiento de este año menor al 2%. Pero el Banco Mundial aún dice que 2.9%. CEPAL creo que tiene una cifra. El Fondo Monetario dice 3. 3, sí, 3.1. El gobierno siempre dice lo que quiere, ¿no? Entonces plantea que va a crecer a 3.5 o lo que sea. Pero en todo caso, o sea, lo que está mostrando la tendencia es que El Salvador sigue con esa tendencia de bajo crecimiento histórico. O sea, no hemos logrado romper los factores estructurales que limitan el crecimiento, ¿ya? Que tienen que ver con una economía poco diversificada, poco tecnificada, una agricultura quebrada, una dinámica de
de otras actividades económicas en la industria que no se han podido desarrollar, falta de inversiones, etcétera. Entonces, no hay una dinámica fuerte, ¿ya? Si queremos realmente crecer a futuro, hay que romper con los factores estructurales que limitan el crecimiento. ¿Y históricamente se pueden delimitar en qué tiempo todo esto ha venido acrecentando y complicando aún más esas metas de crecimiento, doctor? Sí, o sea, de hecho, esta tendencia de bajo crecimiento viene desde el momento en que El Salvador asumió la dinámica de dolarización. Ok. ¿Ya? Porque, hablando del año 2000, ¿no? Para sí, acá. el año 2001, Sí. o los 2000, que se asumió esa dolarización. Eso limitó, Sí. porque te quitó algunos Ok, fue mal agüero en el instrumentos. tiempo, por decirlo así, en términos muy... Algunos instrumentos para potenciar la actividad económica, como la política monetaria, ¿no? La política monetaria fue limitada por eso, porque ya eso depende de la Reserva Federal o el manejo norteamericano. Entonces, pero bueno, pero aún así se podía haber hecho durante todo ese periodo, o sea, estamos hablando del 2000 al 2024, se podían hacer cambios estructurales que pudieran haber permitido realmente ir resolviendo el problema. Pero no se hicieron, o sea, no se incidió seriamente. Aunque algunas políticas intentaron resolver las limitaciones, pero no se hizo con la dimensión necesaria, digamos, para provocar una ruptura de ese bajo crecimiento hacia una economía de crecimiento más sostenible a largo plazo. Entonces ese es el tenemos que romper entonces esas viejas estructuras, claro. que no han logrado de alguna manera tener, digamos, un impacto positivo. Lejos de eso, digamos, traer esa lentitud en el crecimiento, ¿no? El tema agrícola es interesante, lo recojo de su análisis, porque hoy en día se habla muchísimo cómo impacta, cómo afecta en el bolsillo de los salvadoreños el tema de precio, por ejemplo, debido al tema del costo de los productos básicos y sobre todo a la poca producción que se tiene, ¿no? Sí, exacto. De hecho, ya la Asociación Campo ha señalado que se han perdido más de 6.100 manzanas de maíz frijol con estas lluvias con la parte atemporada que tuvimos. Sí. Exacto. Y eso obviamente impacta la dinámica de la agricultura, que ya venía en una dinámica de franco retroceso. O sea, viene de esa dinámica. Ya no podemos esperar los 22 millones de quintales de granos básicos que anualmente se daban. Ahora estamos hablando de posiblemente 15, 16, 17 millones de quintales. O sea, hemos perdido la capacidad productiva en ese campo. Entonces, eso obviamente afecta los precios. El gobierno sale hoy con que ya bajó la canasta, dicen, ¿no? O sea, la canasta ya está en 245. Sí, 245 no es muy diferente a 260, que era hace unos meses. O sea, la gente va a seguir viendo que los precios de los alimentos son caros. Y por lo tanto le impacta sus condiciones de vida. Entonces, a su juicio, las medidas no han sido tan, al menos paliativas en este tema, en particular, o sea, agromercados, centro de abasto, etcétera. Mira, los agromercados y centro de abasto ciertamente son cuestiones que pueden resolver focalizadamente. Yo no voy a un agromercado a comprar, no tengo que comprar en el mercado, o tengo que comprar en el supermercado. O sea, la gente no puede desplazarse a donde estén los agromercados o la central de abastos. Lo que más bien parece ser que esas dos estructuras de agromercados y central de abastos están relacionados más bien a una estructura de importadores muy vinculados a la estructura gubernamental. O sea, no nos han dicho a nosotros claramente quiénes están abasteciendo eso, quiénes están proveyendo de verduras, granos y todo eso. No sabemos, porque la gente de campo, dice, planteó al ministro, al encargado del Ministerio de Agricultura,
él planteó la posibilidad de entrar ellos a proporcionar o a proveer a los agromercados y a la central de abastos, pero no les han hecho caso. Okay. Entonces, ¿quiénes son los importadores? Ese es el gran problema. Doctor, en ese escenario, digamos, y corriendo en el tiempo, porque apremia muchísimo, ¿no?, para conversar esta mañana sobre el tema. Obviamente la economía, hablarla en temas muy genéricos, pero quiero ir un poco aterrizando y yéndonos a las puntualidades. ¿Cómo observa usted la presentación del presupuesto de cara a lo que se está analizando hoy en día y que puede ser un factor también de alivio si lo vemos desde el punto de vista de más inversión, ahorro y otras capitalizaciones que se hablan alrededor del tema? Pues mira, el presupuesto presentado, que es más de 9.600 millones, tiene un recorte gigantesco en términos de áreas claves de este país, como son precisamente lo que ya se señalaba, en el área de salud, más de 90 millones, en el área de educación, más de 34 millones, en el área de agricultura, más de 60 millones, y en general, de los 16 ministerios, 13 van a ser recortados en su presupuesto, ¿ya? Hay una gran cantidad de hospitales que a los cuales se les ha reducido el presupuesto. O sea, no sabemos, o sea, ¿la prioridad cuál es entonces? Parece que la prioridad para este gobierno es defensa, que se incrementa más de 50 millones, y Casa Presidencial, que es una estructura totalmente ineficiente, solo para propaganda. Esa estructura va a recibir más de 16 millones. O sea, no se puede entender la lógica de un país que está en una situación crítica, que destines recursos a cosas que no son necesarias. O sea, ¿cómo vas a avanzar en el desarrollo de país, en un crecimiento sostenible a largo plazo, si le estás quitando recursos a educación? Si tú tienes que formar la gente, tienes que capacitar a la gente para que precisamente esa gente capacitada pueda insertarse en una estructura productiva nueva. Pero no, le estás quitando más bien eso. O sea, es realmente, me parece totalmente inadecuado. Ahora, lo que parece ser es que el gobierno lo que quiere es quedar bien con el Fondo Monetario. Entonces le está diciendo al Fondo Monetario, mire, yo recorto y voy a quitar hasta 11.000 trabajadores, voy a quitar del Estado. ¿Ya? He reducido el presupuesto a estas áreas y vamos a eliminar cantidades de empleos y ya. Entonces, para el Fondo Monetario esas cuestiones son importantes, o sea, porque es parte de... ¿Y es algo que tarde o temprano alguien tenía que haberlo hecho? Sobre todo por examinar bien la planilla fiscal del país. Sí, claro, pero... ¿A qué costo? No, o sea, de hecho, ya en el pasado, bajo los criterios de contrapesos institucionales que había, los gobiernos se cuidaban de incrementar demasiado la plantilla del Estado o de incrementos salariales excesivos, etcétera, etcétera. Pero en este gobierno, tú no ves eso. Este gobierno hay una dinámica de despilfarro terrible. O sea, hay cualquier cantidad de gastos que asume. O sea, no sabemos. O sea, de hecho, tú tienes la deuda, se ha incrementado en más de 11.000 millones de dólares en lo que va de estos 5 años y meses. Más de 11.000 millones, o sea, mucho más que los 2 gobiernos anteriores. O sea, no puede ser que un gobierno como este se haya endeudado de tal nivel que ha llevado el nivel de endeudamiento del país a representar cerca del 90% del Producto Interno Bruto. Ok, interesante, porque eso me lleva a preguntarle y conocer desde su perspectiva cuál es, digamos, la lectura que hace acerca del trabajo legislativo y sobre todo también en la aprobación que se dio recientemente de un dictamen para incorporar una ley del presupuesto estatal, en la ley del presupuesto estatal, 1.000 millones de títulos de valores, de crédito, entre otros aspectos que muchos
han llamado, bueno, esto es un poquito más de deuda, ¿no? La que estamos queriendo someter al país, por un lado. Y por otro lado también su lectura con relación a esta decisión de desaparecer o reformas para cooperativas, en las cuales pues desaparece, entiendo, ya INSAFOCOP y asume una nueva marco regulatorio de la Superintendencia del Sistema Financiero, entre otros aspectos elementales. Voy a una pausa, 7:17. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Y qué mejor momento, como siempre, para invitarlos a ustedes a que podamos degustar un buen café rico y sobre todo de calidad, ¿verdad? Así es que desde ya le invitamos a saborear café rico, ¿verdad? Porque es el café perfecto de la mañana. Continuamos nuestra conversación con el economista, el doctor Alfonso Goitia, y estamos haciendo una valoración en términos generales y puntual, también con relación a algunos aspectos que ocurren en el quehacer de la economía de nuestro país, presupuesto, el tema de deuda, y quisiera un poquito, por razones de ser parte del último acontecimiento, conocer sus impresiones con relación a estas reformas al marco regulatorio de las actividades de las cooperativas de ahorro y crédito, que ahora desde luego pasan a un nuevo modelo de control regulatorio que tendrá la Superintendencia del Sistema Financiero. Esto es positivo, sobre todo porque la figura, entendería, de las cooperativas es trabajar más directamente con aquellos medianos y pequeños empresarios, ¿no? Sí. Sí, mire, yo creo que un mecanismo regulatorio de estas cosas, de estas instituciones, por ejemplo, es importante. Ya en el pasado, en los gobiernos anteriores, ya había una intencionalidad de hacer una reforma para que las cooperativas que superaran los 40 millones de activos ya entraran bajo regulación de la Superintendencia del Sistema Financiero y del Banco Central. Pero obviamente las cooperativas o algún grupo de cooperativas se opuso a eso, ¿ya? Y por el otro lado, INSAFOCOP lo que pedía era que le dieran las capacidades para la regulación financiera de las cooperativas de menor monto, digámoslo así, de activos. O sea, ya lo que quiero decirte es que ya anteriormente había esta preocupación y este interés de que se regularan más a estas financieras, ya sean cooperativas o federaciones de crédito. De hecho, cada una tiene su propia, digamos, naturaleza de funcionamiento, ¿verdad? De hecho, ahí tenemos parte de un dato que lo podríamos sumar a su análisis. El INSAFOCOP tenía registradas 618 cooperativas hasta junio de este año. El total de los fondos sumaban $3.700 millones, según el BCR, ¿no? Sí, es un montón de plata. Es una plata fuerte, digamos, moviéndose en el mercado. Exacto. Entonces hay que controlar, hay que regular para que no haya esas afectaciones como el caso de COSABI. Como el caso de COSABI. ¿Y se tuvo que esperar el caso COSABI para llegar a esto? ¿Qué cree usted? ¿Cómo lo ve? De hecho, así lo planteamos Matutino recientemente. Sí. ¿Eran necesarias las reformas para cooperativistas? Decía que si esto era necesario, que haya tenido que pasar primero el fraude conocido como COSABI para hacer esto. Pues yo creo que el ejemplo de COSABI ha sido un elemento que ha jugado en la necesidad de volver a la discusión de el marco regulador de estas cooperativas de ahorro y crédito y de las federaciones. De hecho, cada una de estas, tanto las federaciones como las cooperativas que manejan mucho dinero, como las de FEDECASES y otras, tienen sus propias regulaciones auditables, ¿ya? Pero posiblemente no son suficientes y hay necesidad de que intervenga la estructura estatal, en este caso la Superintendencia y el Banco Central. A mí me parece que es positivo, ¿ya? Ahora,
la forma como la hacen este gobierno y esa Asamblea Legislativa es totalmente inadecuado. Okay, ¿por qué consideras que la Asamblea lo hizo así, inadecuado? ¿No? Porque esta Asamblea y este gobierno no entienden que hay que discutir con los sectores que van a ser impactados o afectados o van a verse involucrados. O sea, ¿cuál era el problema de llamar a las federaciones de cajas de crédito y a las otras cooperativas de ahorro y crédito para discutir cuál es su percepción de esta nueva legislación? No, aquí es imponer, ¿ya? Es el criterio de la imposición, no la discusión. El único que llaman es al Banco Central y a la Superintendencia. No, así no es la cosa. Tengo una pregunta ahí del público. Vamos a tratar la manera de someterlas en consideración de la lectura que estamos haciendo para enriquecer un poco más la temática. Dice, buenos días, la pregunta dice así. Vamos a ver, ahí está. Pregúntenle al señor economista si sería bueno establecer un sistema en favor para nosotros, inversionistas de la tercera edad, de arriba de los 60, porque se nos ponen muchos requisitos para facilitar nuestro aporte a la mejora de la economía del país. Gracias, dice. Pues yo creo que sí, hay que revisar eso, ¿no? O sea, yo creo que facilitarles a ellos, ¿no? Pues sí, las personas que llegan a los 60 años no necesariamente son improductivas ya, sino que tienen todavía una dinámica de productividad que posiblemente pueda llegar hasta los 80 Basta años. Experiencia, capacidades, etcétera. Entonces sí, ciertamente yo creo que habría que establecer algún marco de incentivos, apoyos para este sector que pueda desarrollar dinámicas de inversión, dinámicas de formación, dinámicas de distinto tipo que permitan que ese capital humano que ya fue construido y que está ahí se pueda aprovechar. Pero aquí al contrario lo que sucede más bien es todas las personas que ya tienen arriba de 60 años ya tienen que ser desplazadas, lo cual es totalmente inapropiado, ¿no? O sea, pero bueno, así es como opera esta lógica gubernamental. Ok, corriendo en el tiempo, como lo decía, ¿cuál es el impacto a su criterio de estas operaciones de manejo de deuda con respecto al perfil financiero que nosotros tenemos, doctor? Mira, sí, esas recompras que ha hecho a lo largo de este año, esas 3 recompras han posibilitado ciertamente mejorar el perfil de riesgo del país. Ya el perfil de riesgo está en 4 puntos y algo, pero igualmente ese perfil de riesgo siempre es mayor que el de los otros países de Centroamérica. Estamos casi duplicando los niveles de riesgo que tienen los otros países centroamericanos. Entonces significa que ha ayudado mucho esto de las recompras a mejorar el perfil, pero no ha resuelto totalmente la situación de riesgo porque el país sigue estando con un alto endeudamiento, la existencia de un déficit fiscal, y lo único que le podría ayudar es, obviamente, los fondos del Fondo Monetario Internacional, o les ayudaría un poco más. Entonces, en todo caso, esas recompras, por ejemplo, esta última recompra que va a hacer, solamente va a comprar 246 millones. ¿De los mil millones? ¿De los 1.000 millones solamente eso? Sí. ¿Y el resto? El resto no sabemos. No sé qué va a hacer con el resto, posiblemente. Por eso dicen algunos economistas, dicen, lo único que está haciendo es tener más liquidez. O sea, como quien dice, una parte de ese dinero lo va a utilizar para otras cosas que nadie sabe. O sea, si este gobierno fuera transparente, nos diría, bueno, el resto lo voy a ocupar en esto y esto. Pero aquí no sabemos en qué lo va a ocupar. Igual pasó, felizmente, en la anterior recompra, fue una recompra condicionada a deuda por naturaleza, que era para destinar $1.000 millones. O sea, de esa recompra de 1.000 millones gastó 960 millones. El ahorro que se iba a obtener iba a ir a un condicionamiento para que el FIAES y CRS manejaran ese fondo para la sostenibilidad del río Lempa. Y eso fue una condicionante a los norteamericanos, ¿eh? Eso es importante saberlo. El JP Morgan le da
esa cantidad de dinero, esos 1.000 millones, pero con el respaldo de la Banca de Desarrollo de Estados Unidos. Y la condición es que se utilice el ahorro y los intereses a futuro para recuperar toda la cuenca. Entonces, lo cual me parece excelente. Porque ¿Con eso le parece bien esa reconversión? Exacto, porque has evitado el despilfarro. ¿Ya? Porque si sobra, como te digo, nadie sabe en qué se utiliza. Ahorita ha pedido 1.000 millones, no sabemos en qué va a utilizar el resto. Solamente va a pagar 240 o 260. Es necesario tener más claridad para saber. Claro. Deberíamos saber exactamente en qué va a utilizar todos los fondos, si es que ha colocado esos bonos, ¿no? Ahora, esos bonos se han colocado a tasas de interés más altas. De hecho, se planteó que esta recompra no era necesaria, porque iba a comprar bonos y iba a pagar a 9.65%, cuando los bonos estaban en 6.25%. O sea, realmente estás perdiendo, pues, cuando no era necesario, y eso lo decían los economistas, no es necesario. Si eso se puede pagar a 6.25, es mucho más barato. Pero ahora vas a asumir una deuda más cara. ¿Ya? Entonces realmente sí, con las recompras te ha ayudado a que tu perfil de riesgo mejore. Pero también hay que entender que el perfil de riesgo no es solo monetario. ¿Ya? El perfil de riesgo no es solo monetario. El perfil de riesgo también tiene que ver con la estabilidad política y social de este país. O sea, si tú tienes un país donde has quebrado el marco institucional de los poderes existentes, que hay una dinámica de represión, hay una dinámica de violación de derechos humanos, hay una dinámica inadecuada de atención a las necesidades de la sociedad, entonces definitivamente, y no hay un marco legal seguro, que es lo que verían los inversionistas, entonces obviamente tampoco vamos a resolver. Voy a hacer una pausa, voy a regresar con usted para de alguna manera ir concluyendo en esta parte que tiene que ver muchísimo con el ejercicio fiscal, ¿verdad? Vamos a regresar un poco a la asamblea y ver el tema del presupuesto, porque obviamente el fin de semana hubo una marcha donde hubo una expresión de insatisfacción, precisamente hablando del presupuesto y sobre todo también por el despido que se han generado en un contexto de realidades fiscales que tiene el país. ¿Cuál es su valoración al respecto? Voy a hacer una pausa, 7:32. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a aprovechar, ir haciendo un análisis concluyente y le decía, doctor Goitia, que me gustaría regresar un poco a examinar un poco y detenidamente el tema del presupuesto y más aún cuando el énfasis que podría tener para poder darle solvencia fiscal va sobre la mirada de quitarle grasa al Estado y sobre todo también fomentar un poco el tema de la inversión, porque ese es el énfasis que en algún momento tiene. Sin embargo, esto a la hora de la práctica y al examinarlo vemos que hay ciertas, digamos, contradicciones. Un escalafón que está en discusión, tanto para salud y educación. Entiendo que para educación sí hay un acuerdo con algunos sectores gremiales para poder continuar. ¿Cuál es su lectura con relación y con puntualidad con respecto a estos temas? Bueno, como ya señalábamos anteriormente,
tal parece que no, la salud y educación no son una prioridad en el presupuesto. Por haber reducido esa cantidad de dinero en estos sectores que son claves para el país y que son altamente beneficiosos para la población, a pesar de que no funcionan bien. O sea, si hay un marco del sistema de salud no funciona bien, el de educación tampoco. O sea, tenés todavía la promesa de reconstrucción de escuelas que viene desde hace años. Tenés un hospital Rosales que nunca se acaba, ya va por más de 5 años, etcétera. Entonces, a pesar de todas esas deficiencias que existen, obviamente son 2 sectores claves de este país cuyos presupuestos han sido reducidos drásticamente. Y otros presupuestos también han sido reducidos, como el caso de agricultura, como el caso de medio ambiente, etcétera, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de actividades que han sido reducidas y que obviamente eso va a afectar la dinámica futura del país, ¿ya? O sea, no es simplemente, bueno, ya lo reduje porque es conveniente para quitar grasa. No, aquí no es cuestión de quitar grasa, es hacer eficiente la estructura institucional, no es cuestión de quitar grasa. Ahora, si ellos metieron cualquier cosa, como en la Asamblea Legislativa, contrataron a cualquier gente para asesores de los diputados, pues sí, hay que quitarlos. Pero, si no lo hiciste, si tenés gente capacitada metida en el Estado, no los puedes quitar. O si hay gente experimentada con capacidad del pasado, hay que mantenerla, ¿ya? Pero aquí es increíble que no se reconozcan esas capacidades. ¿Y ha tenido usted la oportunidad de entrar y conocer el anteproyecto de propuesta que están analizándose de presupuesto? Porque alguien decía está bien hermético, como que no hay mucho acceso a ver el tema de las partidas, ¿no? Sí, hemos visto... Digo, en el sentido para preguntarle si es que verdaderamente hay un verdadero estímulo hacia el tema de inversión pública, por ejemplo, el tema de fondos destinados para el tema de inversión pública. No, la inversión pública se va a reducir. Porque al final se trata de una partida importante que se inyecta a la economía y que esta es la que viene a dinamizarla, ¿no? A incentivar, a fomentar sectores. Exacto. No, pero en el presupuesto del próximo año se reduce. La inversión pública se reduce en más de 400 millones. O sea, ¿cuál es la apuesta? Por eso te digo, no sé cuál es la apuesta de este gobierno. O simplemente quedar bien para que entren los 1.400 millones del Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Y quedar bien con el fondo. O cuál es la apuesta, porque realmente estás reduciendo todo lo que va a ser importante para tu actividad económica. Es interesante. ¿Qué sectores, a su juicio, en el país necesitan urgentemente de ese alivio de rescate para ser resucitados, si queremos verlo? Bueno, por un lado, obviamente, la agricultura. Me imaginé que iba a ser el primero. Si no se hace una política seria, porque aquí no es cuestión de darle 500 pesos o 300 pesos a los agricultores porque han perdido, o darles una tarjeta para que compren en el agromercado o en el agroservicio. No, una política seria agraria para impulsar todas las áreas agrícolas de este país, desde la caficultura, pasando por la producción de granos, hortalizas, todo, ganadería, lechería, etcétera. Pero no hay nada. No hay eso. O sea, ellos dicen, si estamos resolviendo con agromercados y con una central de abastos que no sabemos qué es lo que hay de fondo. O sea, no es así como se resuelven las cosas en el país. Luego tenés una industria que es clave también. Es una estructura productiva cuyos mercados están en Estados Unidos y en Centroamérica. Y tenemos que potenciar esas capacidades y tal vez relanzar todavía nuevas actividades productivas más diversificadas en la industria. Pero ¿cómo vas a hacer una actividad más diversificada, más tecnificada, si tú tienes toda la estructura de educación muerta? Si el sistema educativo es un desastre.
¿Cómo vas a incorporar gente con capacidades técnicas si quieres transformar el país? Ahí dicen los ticos dicen, bueno, nosotros desarrollamos una diversificación de nuestro aparato productivo altamente tecnificado. Ok, tenemos, digamos, experiencias cercanas a la mano para poder tomar ejemplo de ello. Claro. Costa Rica es un ejemplo en ese campo. O sea, es una estructura altamente diversificada, es una estructura muy tecnificada, un criterio de formación educativa altamente productiva, ¿ya? O sea, es reconocida la fuerza de trabajo con capacidades que tiene Costa Rica, igual Guatemala, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si nosotros no entramos en eso, yo no sé cuál es la apuesta de este gobierno. Tal vez la apuesta es la recreación, pues, la costa, las playas, el Surf City, y posiblemente el centro histórico. ¿No tiene el valor suficiente a su criterio por el rubro turístico apuesta en una apuesta estratégica como se está viendo? ¿Cómo no? O sea, el rubro turístico porque muchos países han experimentado una apuesta y lo tienen. Costa Rica es uno de ellos, que no solo ha sido obviamente en esa área, ¿no? Pero ha sido un eslabón fuerte dentro de su estructura económica. Sí, no hay duda que el turismo puede ser un eje importante dentro de la estructura productiva del país y poder desarrollar áreas importantes o zonas importantes del país. De hecho, esas apuestas ya estaban planteadas en el pasado. O sea, todo eso que se hablaba de proyectos rurales o desarrollos turísticos rurales o de las cabeceras departamentales. O sea, todo eso se puede hacer, pero no puedes definir que eso sea tu eje central. Tenés un sector agropecuario donde hay una población en situación de pobreza que tienes que resolver, y si tú no estableces una política seria hacia la agricultura, obviamente los niveles de pobreza van a seguir. Se ha incrementado la pobreza, ¿y cómo vamos a reducirla? Si seguimos manteniendo una lógica y una política inadecuada hacia el sector agropecuario. Ok, tenemos cómo aprender de ese libro de Mantilla conocida como Censo de Población y Vivienda reciente que se hizo. Para saber cómo estamos, qué tenemos y qué podemos potencializar entonces. Claro. Ahí hay información muy importante, doctor. Exacto. No, el censo te da una radiografía de la situación del país, o sea, de hecho, en términos de población y vivienda, ¿ya? Lo cual es muy positivo. O sea, el gobierno tiene que asumir eso como un reto para ver cuáles son las deficiencias que hay o los problemas que se presentan a través de esa encuesta para empezar a resolver con políticas públicas. Y esa carretera de la digitalización como sociedad que el mismo documento plantea, ¿puede ser también una buena plataforma de impulso económica? Claro. O sea, se puede ciertamente desarrollar todo ese marco de la digitalización, pero ya el censo te está diciendo que el nivel de acceso a Internet en el país es bajísimo. El acceso a Internet. No te quiere decir que tengas teléfonos y los teléfonos son más que la población. O sea, eso es cierto. Pero en términos del acceso al Internet es sumamente limitado. Bueno, creo que el tiempo se nos fue. Quiero agradecerle que nos haya acompañado, doctor Goitia. Desde luego muy interesante poder conocer desde su perspectiva también una lectura sobre el estado de salud económico que tiene el país, ¿no? Claro. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, muy amable. Gracias. Voy a una pausa. Cuando regresemos, vamos a conocer los proyectos del FONAT. ¿Cómo está? Eso es parte de lo que vamos a tener en la temática subsiguiente. Quédese con nosotros, acompáñenos.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos para conversar precisamente con la directora ejecutiva del FONAT, Paola Bardi, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ernesto, por recibirnos. Un saludo para todos los que nos visualizan esta mañana. Voy a aprovechar a hablar de este plan de seguridad de motocicletas, de las motos, porque creo que es un problema hoy en día que se presenta desde el punto de vista de cómo dentro de la parte operativa o de movilidad representa un bien seguramente para un sector en particular, pero también un peligro para muchos por todo el tipo de situaciones de siniestralidad que se están generando, ¿no? Sí, en realidad, bueno, para poder poner un poco en contexto, desde el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito nos enfocamos en dos grandes vías. La primera es la atención post-siniestro, que ya hemos tenido la oportunidad de platicar en otras ocasiones, y la parte que nos ocupa esta mañana es específicamente la parte de la prevención y la educación en seguridad vial. Y es ahí en donde nosotros le apostamos a la prevención de forma constante para poder reducir de forma sistemática estos siniestros de tránsito, que son los que están a la orden del día. En particular, nos enfocamos en la parte del plan de seguridad vial de los motociclistas. Y es aquí en donde nosotros queremos contarles un poco, y ha sido bastante revelador, que ha sido gracias a un estudio observacional que se realizó para el comportamiento de los motociclistas en el área metropolitana de San Salvador. Nos damos cuenta que el 79% de estos motociclistas que están circulando en el área metropolitana de San Salvador son una fuerza laboral. Es decir, que la moto está siendo utilizada para poder trabajar, para poder prestar un servicio. Y la mayoría de estas personas que se están siniestrando, específicamente un 39% de estos motociclistas, representan esa fuerza laboral. Entonces, es un tema ¿Y qué estará bastante pasando? importante. ¿Cuál es digamos, la investigación que se ha hecho para saber esa sintomatología de siniestralidad, ¿no? Bueno, en realidad son varios temas en donde todo presión laboral, desplazamiento, horarios podría ser, o imprudencia, ¿no? En realidad es un poco de todo. Un poco de todo. Sí, es un poco de todo. Y como nos dimos cuenta, esto fue a raíz de una serie de talleres que se hicieron. Fueron 30 talleres en donde participaron más de 300 asistentes, en donde estaban involucrados diferentes tipos de sectores. Aquí veíamos, sí, bien es cierto, era importante escuchar a la parte laboral, a los motociclistas directamente, pero también estaba la parte de los distribuidores de motocicletas, los talleres que también arreglan las motos, las personas que también venden accesorios de seguridad vial, los cuales son también bien importantes, así también como toda la parte de la empresa privada que contrata a esa fuerza laboral, también era importante escucharla, y sobre todo también la parte de las entidades que intervienen de forma perenne en el tema de seguridad vial, que ya estamos hablando de la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud, hablamos del Ministerio de Hacienda también, hablamos del Viceministerio de Transporte. Entonces, en estas mesas de trabajo realmente nos damos cuenta que es necesario desarrollar 9 objetivos, 26 acciones, son las cuales se ven traducidas en este plan, en donde se abordan diferentes elementos, los cuales usted tocaba muy bien al principio. Y es que tiene que ver específicamente con el tema de saber conducir, es decir, tomar las decisiones correctas, eliminar las conductas de riesgo cuando estamos manejando. Otro punto también bien importante es la convivencia con todos los demás en el sistema vial. No solamente son las motos las que se mueven, sino que también están los vehículos, están los peatones, y bueno, transporte de carga, transporte público, etcétera. Entonces esto, cuando lo metemos en la ecuación y entendemos que cada quien tiene un interés de llegar a un punto X en cierta cantidad de tiempo, pues entonces ahí intervienen una serie de decisiones que se tienen que tomar de forma correcta para que podamos llegar de forma segura. Directora, este crecimiento automovilístico, llámese varias áreas, ha provocado obviamente una preocupación debido a la siniestralidad, a los accidentes que están a la orden del día, unos más que otros. Creo que el tema de motocicletas, como usted bien lo decía, representa, creo, en su mayoría hoy el mayor número, el mayor porcentaje.
Esto ha obligado incluso a elevar, digamos, esa alarma de énfasis para poder motivar medidas conductuales Sí. en la población. Sí, es muy importante entender que cuando analizamos las cifras estadísticas de por qué la gente está perdiendo la vida o lesionándose de forma muy, muy grave, es decir, terminando en una amputación cuando vemos los accidentes de motos, y es que entendemos que las causas por las cuales ocurre el siniestro ha sido por causas que son intrínsecas a la decisión de una conducta. Es decir, tenemos como la invasión del carril, la distracción al conductor, tenemos el exceso de velocidad, y hay otro tipo de causas también que están enlistadas, y estas causas no tienen nada más que ver con la forma en la que nosotros decidimos cómo nos vamos a movilizar. Entonces, sí tiene que ver con la conducta, y es ahí en donde estamos apostando con grandes esfuerzos. Uno de ellos, estamos hablando de que la seguridad vial estará el próximo año en la currícula escolar. Esto es un gran hito. Formará parte de... ¿Ya se había anunciado esto, directora? Sí, ya se había anunciado. El Ministerio de Educación el tema, la materia de seguridad vial. No va a ser una materia como tal, sino que va a estar, es un contenido de 30 horas que está dentro de la materia de ciudadanía, dentro de la currícula escolar. El Ministerio de Educación, con quien hemos venido trabajando, lo ha confirmado, y es con ellos y también con especialistas en temas de seguridad vial, es como hemos venido armando lo que será la currícula. Interesante, muy buena noticia que remarcarla esta mañana, sobre todo porque sabemos que en el país cada vez más se vuelve más complicado conducir, y a veces no tanto por la parte de infraestructura, sino también por la forma en la que nosotros conducimos y la falta de medidas a tomar, horarios escalonados u otro tipo de situaciones. El observatorio, por ejemplo, Nacional de Seguridad Vial establece ahí también una estadística muy preocupante en cuanto a siniestros viales ¿verdad? Sí, en realidad es parte de las apuestas constantes que se hacen desde el gobierno central, precisamente para poder tratar de disminuir los siniestros. Esto es responsabilidad de todos, no solamente del gobierno, sino también de todos los que estamos involucrados en eso. Es decir, desde yo pongo mi granito de arena, como también la empresa que contrata a un motociclista, o como el mismo motociclista que está conduciendo. ¿Cuál es el costo para el Estado que representa todo este nivel de siniestralidad que se tiene hoy en día? Bueno, en realidad es una cifra bastante elevada, no la tenemos a detalle, pero cuando nosotros entendemos, por lo menos desde la parte de FONAT, cuando se entrega una prestación de ayuda económica, si la cuantificamos en una persona que sobrevive a un siniestro de tránsito, pero que tiene una amputación total, digamos, de un miembro inferior, automáticamente se le asigna la cantidad de $1,200 para poder ser entregados por una sola vez a esta persona. Y ahora sí, entendemos que esta persona requiere de rehabilitación, porque una parte es la parte económica, que el dinero se entrega y el dinero es finito, no dura para siempre. Entonces, de alguna forma, también tenemos que tratar de perdurar en el tiempo que esa rehabilitación sirva para poderse reincorporar a la vida laboral. Entonces, entendemos que de alguna forma el programa de rehabilitación, que también es parte de FONAT, hace una apuesta, una inversión también monetaria con respecto a brindar ayudas de rehabilitación. Hablando del mismo caso de la persona que sufre una amputación, entendemos que esta persona necesitará una prótesis. Entonces, al entender esto, la prótesis que se entrega de parte de FONAT es una prótesis completamente hecha a la medida, no es una prótesis estándar. No es así por así que se puede dar una atención normal, sino que hay un grado de atención mucho mayor. Así es. Esto es un verdadero costo entonces para el Estado, ¿no? Es un verdadero costo. El Estado no puede seguir con esto si no se controla el tema de la siniestralidad, porque esto es como una especie de de epidemia, pandemia, ¿no? Sí, en realidad es una endemia como tal, y es considerada así porque en definitiva pues está a la orden del día los siniestros a nivel mundial, no solamente aquí. Nos salimos un poco de El Salvador y entendemos que alrededor del mundo hay muchas personas que están muriendo por siniestros de tránsito. Ok, corriendo en el tiempo, este plan de seguridad de motociclistas
¿Cuáles son los alcances del mismo? Tiene hitos muy contundentes de los cuales ya hemos logrado. Uno sería el contenido de la currícula escolar, del cual ya hablábamos. Okay. Otro punto también bien importante fue que en septiembre logramos dar a conocer en un evento del OSN, que es el organismo salvadoreño de normalización, las normas técnicas que se han adoptado para poder tener cascos homologados en el país. Esto es una categoría arriba de los certificados. También El Salvador va a poder contar con estos estándares de calidad a nivel internacional sobre los cuales se fabrican los cascos y principalmente se importan aquí al país. Ese es un punto importante. Otro punto también bien importante fue el lanzamiento de la guía de prácticas seguras para los trabajadores de motocicleta en El Salvador, principalmente volviendo al punto inicial, en donde veíamos todo el tema de los motociclistas laborando activamente. Son prácticas súper importantes que pueden ser aplicadas por cualquier tipo de empresa o institución, cualquiera que tenga fuerza laboral de motocicletas. Y finalmente, pues las campañas que no las dejamos de lado, tratamos de apostar a la concientización para una mejor conducción a través de las campañas de comunicación. Ok, interesante. El tiempo lastimosamente se nos fue, pero Muchísimas gracias. Paola, por habernos acompañado. Sin duda alguna, la función en su calidad de directora del FONAT, pues tiende a despertar un poco más, digamos, del conocimiento, de saber cuál es el estatus actual que tiene este modelo de educación que tenemos hoy en día, educación vial, Sí. y sobre todo también a partir de los efectos per se que tiene el conducir y en el tema lamentable de emergencias o siniestralidad que hay. Por eso. Yo le agradezco muchísimo, espero más adelante tenerla y poder seguir conociendo de proyectos. Por supuesto, muchísimas gracias, Ernesto, un saludo para todos. Muchísimas gracias. Por mi parte, desde luego aprovecho para invitarlos a que no se pierdan Pulso Ciudadano esta noche con Julio Valdivieso, 8 de la noche, canal 21, 9, canal 19. No se lo pierda, como siempre, con temas importantes de país. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden amar a Dios sobre todas las cosas.